Habla Aníbal Fernández. Después de que hablamos con ustedes, se conoció una serie de tweets, de presentaciones a través de redes sociales de la presidenta, donde ahora parece ser que se encamina más la hipótesis que ella maneja a no un suicidio, sí, sino ahora te escucho, pero ya... bueno, un asesinato en este caso, o que está convencida que no fue un suicidio. ¿Qué lectura hace usted de esto? No, la de la carta la misma que hacen ustedes. Yo no soy exegeta de la presidenta como para ponerme a hacer interpretaciones entre líneas. Las definiciones son concretas. Dice la presidenta en la carta en algún momento que no es suicidio, que no tiene pruebas, pero que no tiene dudas, dice en algún momento. Bueno, es una definición contundente respecto de lo sucedido. Pareciera que en este mismo marco lo que se está analizando es que si hay una operación, que la hay y todos somos contestes de la misma manera. Nosotros hemos analizado durante el día de ayer con el grupo de técnicos nuestros detenidamente el documento, y cuanto más lo analizamos, más nos damos cuenta que es imposible que haya sido escrito por el doctor Nisman. Eso es imposible por las contradicciones, por las veces que repite las cosas y por las cosas que poco asidero tienen respecto de lo dicho. Bueno, tiene que ver con la misma visión que la presidenta está exhibiendo en su carta, ¿no? Sin embargo, Aníbal, ¿por qué el lunes a la tarde entonces Julián Domínguez y Julián Di Tulio y todo el bloque del Frente para la Victoria hablaban de cuál fue la razón por la cual el fiscal tomó la determinación? Digo, como dando a entender que se había suicidado el fiscal. Pero volvemos a la misma explicación de siempre. Son temas que se la tienen que preguntar a ellos, no a mí. Yo desde el primer momento me he negado a calificar la forma porque sostengo que lo tienen que decir los científicos, y en ese caso después nos pondríamos en una situación distinta a la que estamos en este momento. Doctor, el análisis que uno puede ver a simple vista es que después de la denuncia, que lo dije una semana antes, que lo tienen ustedes en todos los archivos, en el cual dije con claridad que no existe forma de que reconsiderárselo que no sea ridícula, porque tiene una presentación endeble 100%, sin ninguna formación, y creo que al decir endeble uno es generoso, porque cuanto más lo revisa, más se da cuenta que no tiene asidero de ninguna característica. ¿Puedo terminar? No hay ningún asidero de ninguna característica. En ese es el marco donde nosotros tenemos que ser cuidadosos y ser contundentes con cada una de nuestras expresiones, porque si no lo que estamos haciendo es corriendo el eje de la discusión. El documento desaparece de todos los canales, muchachos, lo veo durante todo el día y todo el mundo sabe que es imposible sostenerlo, y he escuchado a los profesionales de una punta a la otra decir exactamente lo mismo. No tiene absolutamente nada, es muy poco, no dice nada, repite las cosas, lo dicen todos los canales. Ayer se conoció una de las tantas, se escucha, son más de 300 según decía el fiscal Nisman, y 300 fojas, y donde ya se empiezan a de alguna manera formalizar los nombres que estaban radicados en la denuncia. Por ejemplo, un diálogo entre Khalil, entre Luis Delía, y que incluso lo menciona a quien tenía su cargo anteriormente, que era secretario de la presidencia, Oscar Parrilli, y ahora a cargo de la Secretaría de Investigación. Entonces, apuntamos a que van a aparecer más escuchas, ¿cree usted? Y que puedan de alguna manera afirmar esto que usted dice que cuando usted presenta una denuncia, la denuncia tiene dos ejes centrales. Una, la acusación propiamente dicha, la otra, la producción de la prueba. La producción de las pruebas en las escuchas son todas endebles, porque lo que dice son cosas que dicen que dijeron terceros, que son improbables, que son difíciles de demostrar, que no se puede juzgar de ninguna manera. Vuelvo a insistir, yo no hablo de ninguna de las otras personas que las que existen, porque es un tema que lo tienen que resolver las personas en forma individual. Me interesa la República, me interesa la Presidencia de la Nación, ni le siquiera a la Presidenta, que es grande y se defiende sola, no me necesita a mí, nunca me necesitó a mí para que la defendiera. Pero dijo en claro que cualquiera de las cosas que se expresan en el escrito, todas chocan unas con otras, porque en el mismo escrito se contradicen 20 veces. Doctor, ahora, Aníbal, mientras que ayer se discutía si tal o cual eran agentes o no de la CIDE, ayer la presidenta hace graves acusaciones de alguien que sí se sabe de la CIDE y además era uno de los jefes, el señor Estiuso. ¿Planean citarlo, demandarlo al gobierno nacional? Pero no somos nosotros los que tenemos que citarlo. En todo caso será la fiscal que está llevando la persecución penal, o en todo caso el juez que entienda la causa, pero no somos nosotros los que tenemos que decir. No nos hemos callado nunca, y yo he contado la historia de lo sucedido en el 2006 con las alertas rojas. Fuimos los motores de esta discusión. Cuando le pedimos a Nisman que viajara, él mismo lo reconoce en una nota que le hace TN, que ya se convierte en un documento muy válido porque es la expresión natural del juez, del propio fiscal, el que está diciendo lo que sentía. Reconoce que no estaba de acuerdo, que vino a disgusto, que estaba de acuerdo con viajar, que viajó a disgusto, que después la Interpol le reconoce el conocimiento de la causa, y que nosotros eso nos valió para seguir avanzando y conseguir la aprobación
de la asamblea en Marrakech, donde se expusieron definitivamente las alertas rojas y nunca más se sacaron. Y cuando se quiso decir en el mismo escrito que el objetivo del gobierno era el levantamiento de los alertas rojos, dos aclaraciones fortísimas. La primera, se decía porque queríamos cambiar petróleo granos por petróleo, digamos, de alguna manera. Primero aclaramos enfáticamente que el Estado Nacional no vende granos. Granos le vende Bunge, Nidera, Aceitera General de ESA, Cargill, Molinos. Ellos le venden, las empresas le venden, no le vende el Estado Nacional. Y en todo caso, nunca jamás en la vida se le compró un solo milímetro cúbico de petróleo a Irán por una razón elemental. Tiene una composición parecida a la Argentina. Ellos exportan crudos pesados e importan combustibles líquidos refinados, con lo cual ya está el tema definido que no puede ser producción. Nosotros no le hemos vendido a la Argentina, no le ha vendido a Irán hasta el 2007. Por una razón propia de Irán, ellos habían autoimpuesto un bloqueo. Lo decidieron levantar en el 2007, en el 2010 es el momento de mayor venta, que es algo así como 1.500 millones de dólares, y en el 2014 fueron 800. Bueno, allí tenemos un pequeño problemita de audio. Está hablando Aníbal Fernández de lo que fue ayer la carta, el texto de la presidenta con esta afirmación de que ya no hablamos de un suicidio o ya no hay dudas sobre un suicidio, sino de que un homicidio con un sector de la inteligencia apuntado. Sí, que dejó muy mal parado a todos los funcionarios, ¿no? Entre ellos a Aníbal Fernández, que fue uno de los que sostenía junto a otros funcionarios más también el tema del suicidio, ¿no? Entonces, Bernie, en este caso, si tuviera que hacer algún cambio, es decirle que habría que profundizar lo de la ridiculez, porque decir que es ridículo es ser generoso con la presentación. Y respecto de la situación de la causa, bien injusto es que uno tenga que estar expresándose en términos de la causa de la muerte del doctor Nisman, que nos sigue consternando a todos y que nadie creo que se lo puede sacar de la cabeza, porque es un tema que tiene que resolver la justicia, lo tiene que analizar, tiene que seguir llamando peritos, tiene que seguir averiguando las cosas como son y citando a todos los actores, en este caso, que han participado directa o indirectamente de la causa. ¿La calificación de la muerte? Por parte de quienes no han tenido prudencia puede ser, pero no parte no es mía porque precisamente nunca lo califiqué. Porque el gobierno siempre explica... No lo va a citar, al menos por ahora. Y bueno, es una decisión de la fiscal. Es una decisión de la fiscal. Aníbal, si la presidenta hace esta acusación tan grave y lo nombra, Estiuso, en su carta de Facebook, ¿no debería denunciarlo en la justicia, como cualquier argentino? ¿Y le parece que es poca denuncia hacer una denuncia Pero presentarse pública? en la justicia y hacer una denuncia. Quiero denunciar a este hombre que creo que hizo esto. Si tiene los elementos a la mano, pareciera ser que es lo que está diciendo, porque dice la presidenta que es un suicidio, que no tiene pruebas, pero no tiene dudas. Bueno, seguramente si tiene algún elemento a la mano lo hará La conocer. presidenta dice que la operación ya no es la denuncia de Nisman, sino el asesinato de Nisman. Es grave la acusación. Sí, claro, nunca dijimos que la acusación no fuera grave. La presentación de esa carta de la presidenta es muy profunda. El planteo es duro el que la presidenta está diciendo. Y duro porque está diciendo precisamente que la operación, y yo estoy cada vez más convencido que es así, en sí misma, cuando uno la analiza y piensa que se opera contra los gobiernos por oposición, por no estar de acuerdo con las políticas, porque no le cae simpático al funcionario, por lo que sea, la primera parte pareciera ser que la operación en sí misma es la presentación de la denuncia, pero cuando uno ve lo nimia, la pueril de la presentación en sí misma, uno se termina dando cuenta que lo necesitaban para presentarlo, pero después lo necesitaban muerto. Y esta es lo que es la obligación de investigar y llegar a fondo para saber quiénes son los responsables. Cuando Elisa Carrió hace esto, que denuncia públicamente, ustedes la critican y dicen que no tiene pruebas, digo, ¿la presidenta no está cayendo en lo mismo que ustedes critican? La presidenta está diciendo algo que es muy fuerte y que es imperioso que los argentinos tomen nota. Hacía años que no había un gesto de esta característica y está ligado a lo sucedido en la Secretaría de Inteligencia en el desplazamiento de determinadas personas que han trabajado muchos años en ese lugar y que no calla la boca y no se calla la boca y se lo cuenta. ¿Por qué no va a la justicia, digamos? Bueno, pero porque debe seguir buscando los elementos para seguir aportándolo, deduzco yo. No voy, ¿cómo? ¿Por Facebook le parece hacer una denuncia?
¿Y ¿No es poco serio? ¿Por qué no? Si en definitiva es una red social que la levantó el mundo. ¿Y por qué no habla la presidenta? ¿Por qué no parece que...? Porque ella sabrá cuándo lo tiene que hacer, no le voy a preguntar yo cuándo tiene que hacer o decirle cuándo tiene que hacer. Estiuso es lo que ustedes dicen, digo, lo sostuvieron 11 años, Aníbal, digo, no es que está hace un día Estiuso. Mi amigo, en estos lugares de la inteligencia, muchas veces hay gente que ha trabajado muchos años y no se sabe si realmente ha prestado un servicio a la patria o no. ¿Quiere que nos vayamos a otro lugar más extenso? En los Estados Unidos, John Edgar Hoover fue el creador del FBI y estuvo con Warren Harding, Calvin Coolidge, Herbert Hoover, Franklin Delano Roosevelt, Harry Truman, Dwight Eisenhower, John Fitzgerald Kennedy y Richard Nixon, 8 presidentes. ¿Y usted quiere que le explique por qué son las cosas así? Cuando los servicios de inteligencia dejan de hacer su tarea específica, o sea, controlar el narcotráfico, el terrorismo y espiar a la gente común. Yo no digo que no. En este caso lo que estamos diciendo es que han sido desplazados por alguna razón contundente, no me consta, no la conozco y ni tengo por qué saberla tampoco en ese caso, pero aparecen hechos de esta característica que los rozan de toda manera. Hay un señor de apellido Lago Marcino que es el que le facilita el arma. Nuestro Código Penal en el 189 bis, creo que es el inciso cuarto si no me equivoco, pena específicamente a aquel que facilita un arma a un tercero, sobre todo sin tenencia de la credencial legítimo usuario. Hay una definición clara de lo sucedido, hay ese señor para investigar qué pasó desde que se llama por primera vez al doctor de Swiss Medical, que es el que le dice al prefecto que llega a las 22:53 que hay un muerto arriba, hay sangre en el piso. ¿Y vos cómo lo viste? Porque me asomé. ¿Y por qué no entraste? Porque si entro empujo el cuerpo y se cae el cuerpo. Las explicaciones esas las tienen que seguir tomando. Primero que el juez también No, pero Bernie no tiene nada que ver en esto porque él no ha entrado a ninguno de los lugares comprometidos, no tiene nada que ver. Y si es el jefe de la fuerza, ¿a qué quiere ir? Pero pero llegó antes que el juez. Pero es alguien que se interesó en venir, viene de Zárate, fíjese, mira la importancia que tiene. Ahora, a partir de lo que pasó, ¿la ha notado preocupada o ocupada la presidenta en revisar las estructuras de los servicios de inteligencia? No, pues ya por lo pronto ocupada había estado a fines de año que había desplazado a todos los que predesplazó. No necesito que se lo explique, se explica solo eso. Y además, la parte de la ocupación que usted pregunta, seguramente ocupada al Estado porque ha redactado 2 cartas donde le explica a la sociedad todo lo que tiene a la mano y por las redes sociales para que no quede en duda de que es ella la que lo está escribiendo. Más gráfico imposible. Si es una operación, ¿por parte de quién es este gran engaño? Una operación por parte de sectores que en algún momento tenían facilidades para hacer cosas en Argentina que aparentemente hoy no las tienen. Y que engañaron y a vuelvo a quién. insistir. Y no lo denuncia, ¿le parece que no lo denunció? ¿No le parece que le... No, pero digo, ¿qué actores sociales? Le acabo de decir que los elementos que debe tener a la mano son contundentes y ella misma dice que no tiene duda, pero no tiene pruebas. Con las pruebas a la mano, ahora seguramente haría las denuncias que tiene que hacer. Pero hay unas imágenes de la PSA que lo registran a Nisman llegando a Ezeiza después de su viaje. Digo, ¿qué interpretación política hay que hacer de la Fuerza de Seguridad siguiendo al fiscal de la causa AMIA en imágenes? La Fuerza de Seguridad no, se sigue a todos los argentinos que pasan por ese mismo lugar. No hay un seguimiento. No tiene seguimiento a Nisman. Es una cámara que si usted es especialista de este tema, lo pone en foco y después va corriendo el foco a la persona que quiere. ¿Qué quiere que le explique? Le dé un datito. Le dé un datito de cómo se hace. Aníbal, le puedo preguntar, y con todo respeto, ¿no? Pero ¿por qué la presidenta no dio el pésame a la familia Nisman y tampoco recibió a la madre del fiscal? No me consta que no sea así. Y segundo, no es así son momentos muy particulares particulares porque inclusive todavía no ha sido dispuesto los restos del propio fiscal Nisman. Hay que esperar que esas cosas se sucedan. Yo no aventuraría ninguna... fiscal de la Nación, no aventuraría ninguna de esas decisiones ni apresuraría ninguna de esas decisiones porque ha sucedido hace 3 o 4 días. ¿Qué merece la jueza que está investigando esta causa? ¿Cómo dice? Usted también coincide que no fue un suicidio. Yo no hablé nunca, sigo sin calificarlo, espero que lo califiquen los científicos. ¿Qué opina de la jueza que está llevando esta investigación? Nada, no tengo que opinar nada, que es una jueza que tiene que cumplir con su deber. Pero Aníbal, la presidenta la criticó contra el gobierno, digamos. Había tenido manifestaciones en su Facebook contra el gobierno. Es de pésimo gusto, corre por su cuenta. La sociedad sabrá lo que significa a un profesional. No me dice absolutamente nada que tenga esas expresiones de pésimo gusto y de una boca digna de ningún elogio, pero bueno, sabrán por qué lo hace. Ahora, Aníbal, insistiendo con el primer punto de la entrevista, llama la atención el cambio de postura por parte de muchos integrantes del gobierno, no solo de legisladores, también del Ejecutivo, porque Bernie también habló de suicidio, la presidenta habló de suicidio el lunes y martes, digo, ¿qué pasó entre el lunes, martes y miércoles? No sé lo que está diciendo. La presidenta está planteando un tema que es muy fuerte y
y dice la presidenta que ella entiende que es un suicidio, que no tiene pruebas pero que no tiene dudas. Si usted me dice a mí lo que... es un suicidio. Ella se pregunta cómo es No, posible. ella dice Pero no es suicidio, lo que decía dice antes, en la carta 1, no, escúcheme, yo le voy a decir lo que dice la carta 1. La carta 1 dice suicidio entre signos de interrogación. No está diciendo suicidio sin signo de interrogación. Si quieren entramos a explicar los signos de puntuación y de interrogación para que los conozcamos un poquito. Datos, digamos. La Pudo haber estado mal dice informada. suicidio entre signos de interrogación es porque eso es lo que está abriendo su interrogante en el primero, Pero mire. y en el segundo se lo aclara cuando le dice contundentemente que ella entiende que es un suicidio, que no tiene pruebas, pero que no tiene dudas. Entonces, la ¿Y explicación... usted de qué Voy a no hablar tiene de- dudas? ¿Usted de qué no tiene dudas en este caso? No, yo lo único que no tengo duda es que desgraciadamente el fiscal está muerto y que no está muerto por una casualidad, está ligado a la misma razón por la cual lo hicieron venir, a la misma razón por la cual hicieron presentar una denuncia de esa característica, que yo he trabajado mucho con el fiscal Nisman, yo sé que era un hombre formado y con expertise en el derecho, no puede haber escrito esa burrada, no puede haberla escrito, con lo cual totalmente claro de que no tiene nada que ver con eso. Entonces hay alrededor de alguien con intereses de otra característica que le interesó en ¿De algún qué momento sospecha? que vuelva. ¿De qué sospecha? No, no tengo por qué sospechar. Ratifica entonces que le servía más muerto Nisman después de haber hecho Que esa le servía denuncia. primero vivo para presentarla y después seguramente le servía muerto, es lo que dice la presidenta. Pocos días antes la presidenta desplaza la cúpula de la CIDE. ¿Tenía información de lo que iba a pasar o un anticipo? No, pero habría hechos o formas de trabajo que entendía que tenía que terminarlas de esa manera y por eso tomó la decisión que tomó, es un subordinado de ella. Aníbal, la presidenta dice, ¿por qué se iba a suicidar a alguien que el sábado a la tarde le envió una foto a un miembro de la DAIA? Resulta imposible no observar que con cualquier lugar del mundo, si alguien aparece muerto por un arma que está registrada a nombre de otra persona y relata algo que hace pensar que Nisman no se suicidó. Yo los invito a pensar en la misma situación. Si usted mira la foto que le envía, que él le envía a un miembro de la AMIA, donde muestra un escritorio lleno de papeles y resaltadores como si estuviera marcando el tema, a mí lo primero que me resurge es de preguntarme, si ese escrito de 490 hojas no surge de la cabeza de una persona porque pasa 40 veces por el mismo lugar, tendría que ser un equipo de trabajo. ¿Por qué no están los secretarios y los relatores trabajando con él? Segundo tema. Pareciera ser que la forma que está, por estar solo lo que está haciendo es estudiándolo. ¿Y por qué está estudiándolo? ¿Por qué no lo escribió él? ¿Por qué no lo escribió él? Entonces, si usted analiza esa misma foto que él manda, no es otra cosa que la demostración acabada de que lo que está haciendo es estudiar algo que él no hizo. Aníbal, y seguramente, como él sabía mucho de derecho, de alguien que sabía mucho derecho, cuando lee el escrito ese se da cuenta que es impresentable el escrito. Pero la presidenta quería decir que no se quiso La matar. abogada de la DAI hacía referencia que mantenía conversaciones con Nisman y que hace mucho tiempo le había dicho que venía trabajando en este tema y que una vez que finalizaba el gobierno de Cristina Fernández iba a hacer esta misma denuncia. Es posible que hace mucho la pregunta tiempo. es, ¿qué cree que lo llevó justamente a deponer esa actitud y presentarla antes, incluso Es en posible este último año de mandato? que haya mucho... sí, leí lo que decía Nercella. Es posible que haya sido mucho tiempo el que hayan estado trabajando en este tema, pero no que no sea él. Él es consciente que no puede ser el que sabe de derecho el que haya escrito esto, porque no tiene nada que ver con alguien que sabe de derecho. Precisamente está escrito por alguien pésimamente mal y si quieren que vayamos más fino en términos de la lengua castellana, utiliza verbos en forma horrible, porque en muchos casos los utiliza en potenciales o lo utiliza a futuro cuando no consolida específicamente una definición específica de una conducta reprochada. Y si no está la conducta reprochada, no está el delito, está muchísimas veces presentado de esa manera, está escrito por alguien que no es abogado ni siquiera Lo eso. menos que se puede decir es que la actitud de la custodia fue cuestionable, ¿no? Sí, claro, se abrió un sumario para analizar su situación, porque ellos fueron los primeros que entraron, fueron los que estuvieron con la mamá, porque aparentemente lo que dice el médico de Swiss Medical, Carrera, si yo no me equivoco, se llama, le dice al prefecto Aranda, que es el que se presenta, le pide que lo ponga por escrito, y dice, no, nosotros no lo vamos a poner por escrito. Él dice que está muerto, que lo vio, que no quiso entrar porque volteaba el cuerpo, estaba la mamá en ese momento. Son cosas que hay que mirarlas con mucho detenimiento y averiguarlo, y no soy yo el que lo tiene que hacer. Han pasado varios días, ¿le sigue llamando la atención que se haya vuelto antes de las vacaciones? Por supuesto, si el eje de la discusión es esa, ¿quién lo llamó y por qué se vino y con quién se encontró específicamente para trabajar en ese sentido? Y cuando viene una persona que sabe, con formación y con expertise, y usted lee el escrito que lee, se va a dar cuenta que no puede ser, bajo ningún punto de vista, el responsable de la escritura de una denuncia de esa característica, porque está plagada de horrores jurídicos.
que participó de alguna discusión o de algún trabajo con alguien que hizo ese trabajo, porque él, sabiendo de derecho como él sabía, un hombre con expertise, no puede haber escrito esa cosa que es, que yo la estoy criticando, que en algún momento lo haré saber. Que atenta contra el gobierno, digamos. No si se atentar, eso sería una calificación que no me corresponde. Digo, dice cosas que no corresponde, que nada tienen que ver. Cuando plantea el bajar las notas rojas, es un sinsentido, porque Ronald Noble, que era el titular de Interpol, dice lo que dice el fiscal Nisman es falso. Fíjese lo que dice el titular de Interpol. Cuando dicen del comercio, dicen no, crece el comercio. El comercio era de 1.500 millones de dólares en el 2010 y es de 800 millones ahora, bajó. Cuando dice se cambia grano por petróleo, no, los granos los venden las empresas particulares, se los acabo de decir. Bunge, Nidera, Cargill, y de la misma manera, cuando se dicen que nosotros le compramos petróleo, no hemos comprado nunca una gota porque somos del mismo formato. Vendemos petróleo crudo y compramos combustibles refinados, no tiene ningún asidero nada de lo que se dice. Aníbal, si yo dijese que a usted le dicen lo que usted tiene que decir, o usted dijese que a mí me dicen lo que tengo que decir, seguramente nos estaríamos desmereciendo. Digo, decir que a Nisman le dijeron o le escribieron la denuncia, ¿no es desmerecer un poco el trabajo fiscal? Lo siento. Lo lamento en el alma, si usted siente que yo lo estoy desmereciendo, pero yo tengo que decir las cosas como las siento. El fiscal Nisman sabía mucho de derecho y esto no lo pude haber escrito porque es un espanto esa presentación, y yo la estoy terminando de cuestionar y lo voy a mostrar en algún momento, foja por foja, cómo se contradice una parte con otra y cómo a veces está escrito en tiempos de verbo que un fiscal avesado, acostumbrado a escribir escritos de esta característica de hace muchísimos años, no cae en ese tipo de situaciones, porque es tanta la expertise que tienen que esas cosas casi salen naturales, fluyen de las personas. Yo estoy convencido que no puede haber sido. ¿Y qué tiene que ver? Lo puso por bueno, no lo puso por malo. Entonces, si lo puso por bueno, es imposible que esta persona escriba lo que aparece. Permítame repreguntarle esto, digo, cuando la oposición hace denuncias públicas, desde el gobierno lógicamente se dice que vayan a la justicia. Digo, la presidenta hizo una denuncia pública, ¿no debería ir a la justicia? ¿Y a dónde cree que va a ir cuando la presidenta tenga un elemento a la mano como para exhibírselo de la mejor manera? ¿Va a denunciar a Estiuso la presidenta cuando tenga elementos? A todos los que tengan los elementos, sea quien sea que tenga un elemento a la mano, por supuesto. Aníbal, Bueno, Aníbal Fernández, el secretario general de la Presidencia de la Nación, como todas las mañanas, 7 menos 20, llegando aquí a la Casa de Gobierno. Repasando rápido, ratificó la posición de la presidenta, al igual que muchos funcionarios de gobierno, no termina de explicar con claridad cuál fue la razón por la cual los distintos referentes del Frente para la Victoria modificaron su posicionamiento ante esta historia desde el día lunes hasta el día miércoles, hasta llegar a hoy, más cerquita del fin de semana, cuando la presidenta esboza claramente la teoría de que Nisman no se suicidó, ¿no? Y tampoco lo que logran explicar es justamente por qué la presidenta se expresa a través de las redes sociales públicamente y no hace una denuncia concreta Gonzalo. contra Horacio Estiuso, a quien ella mencionó y, bueno, en cierto modo le adjudicó una responsabilidad en toda esta historia, ¿sí, Paula? No, en este punto recordemos que todo funcionario público tiene la obligación de denunciar un delito si es que tiene conocimiento, ¿no? Y en este caso no lo ha hecho. Y quería ir sobre una pregunta que le hiciste vos respecto de Estiuso, este hombre que durante años formó parte de la CIDE estando Néstor Kirchner y que inclusive le valió el puesto a Gustavo Vélez en el 2004 cuando Vélez lo denunció, ¿no? Que justamente denunciaba esto, que formaba parte de las estructuras del poder. Paula, cuando Vélez lo denuncia a Estiuso, apenas asume como ministro de Justicia en la primera gestión del kirchnerismo, Kirchner tenía que optar entre bancar a Vélez o bancar a Estiuso. Y bancó a Estiuso. Y Vélez tuvo que irse del país por las amenazas que recibió. Bueno, no pueden explicar cómo lo sostuvieron 11 años y por qué no lo denuncian en la justicia después de la fuerte denuncia que ayer hizo la presidenta a través de Facebook, ¿no? Bueno, Gonzalo, te invitamos a que te quedes porque Aníbal Fernández dice que nunca abonó la teoría del suicidio, que nunca dijo que fue en suicidio. Y la verdad es que el martes lo dijo, pero además lo dijo claro y lo van a escuchar ustedes cuando hace un raconto de las evidencias a su entender y dice todo conduce a un suicidio. Aníbal, ¿usted cree que un fiscal que hace más de 10 años está investigando, que, como usted dice, suspende un viaje, deja a la hija sola, vuelve de inmediato, se presenta ante los medios, presenta ante la jueza también las pruebas que tenía como para tratar de reabrir la feria, y cuando va a hacer un descargo del Congreso Nacional, un día antes se quita la vida? Sí, creo eso, exactamente eso. La presentación no tiene ningún asidero, no hay absolutamente nada serio en lo que está presentando como denuncia. ¿Llegó a conocer, Aníbal, eso?
Bueno, lo cierto es que todos los funcionarios, ¿no?, quedaron mirando para otro lado después de la carta de ayer de Cristina Kirchner, que también se contradijo a sí misma, ¿no? Porque si bien puso con un signo de interrogación el tema de la posibilidad de un suicidio, en su primera carta fue la teoría que más abonó. Ni siquiera rozó la posibilidad de un asesinato. Y ayer fue explícita, dijo, no creo que haya sido un suicidio. Y todo abona la teoría de que lo mataron. En realidad dijo, lo necesitaban vivo y después muerto. La presidenta no cree en el suicidio y todos quedaron mirando para otro lado. Aníbal Fernández no fue el único. Todos los funcionarios, como Berni, como Rossi, como diputados y como algunos otros funcionarios del gobierno, habían dicho y habían abonado desde el minuto cero a la teoría del suicidio, que ahora tienen que borrarla con el codo.